Marcos capítulo 9, verso 23. Hoy en día nosotros buscamos cómo recibir un milagro, ¿ven? O anhelamos recibir un milagro, pero no buscamos el por qué no está sucediendo un milagro. Buscamos el cómo sí, pero muchas veces prestamos atención a lo que puede imposibilitar que un milagro llegue a nuestra vida. Amén. Así que esta predicación te va a abrir un poquito los ojos para que puedas entender. Amén. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Alguna vez había escuchado este versículo? Todos hemos escuchado esta frase: al que cree todo le es posible. ¿Cuántos lo creen? Escucha esto. Su palabra nos enseña. Hay otro versículo que sé que ha escuchado más, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros lo escuchamos con fe, suena creíble. Pero cuando empezamos a analizar las cosas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces usamos este versículo y no pudimos hacerlo. Es más, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece muchas veces sonó como el de ti, de doping, güey. Y es como si este versículo, al que cree todo le es posible, a veces no fuera tan real como lo dice. Porque su palabra dice que todo, diga conmigo, todo. Y el significado de la palabra todo en griego es la palabra todo. Pero cuando empezamos a razonar las cosas, cuando empezamos a hacer memoria, si dejo a un lado la fe y empiezo a actuar conforme al razonamiento, vamos nosotros a deducir que este versículo está muy lejos de la verdad. ¿Usted puede volar? ¿Y volar sería todo? Usando la razón, ¿usted podría hacer $1,000,000 de pesos en una semana? A su razonamiento, al cómo va su vida. Hasta hoy dice: pastor, tengo 3 tarjetas endeudadas, Coppel me habla todas las noches, Electra también, Elizondo apenas firmé, ya me estaban hablando. Pareciera que este versículo está muy lejos de la realidad. Bueno, pero vamos a analizar por qué este versículo, o qué tiene que pasar para que este versículo sea una verdad en mi vida, para que suene tan real. Te voy a decir una cosa: para mí este versículo es tan real que la palabra todo, para mí se incluye el todo, pero porque entendí lo que significa este versículo y te lo quiero enseñar hoy. ¿Está conmigo? Ok, vamos a leer primero el contexto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Qué fue que Jesús un día estaba comiendo y de repente dijo esto? ¿O estaba pasando alguna historia aquí y nos empezó a decir esto? Amén. Vamos a ver cuál es el contexto. Marcos capítulo 9, versículo número 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿por qué se están peleando? Versículo número 17. Y él respondió, uno de la multitud, dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu ¿qué? ¿Un espíritu qué? Mudo. Versículo número 18. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuerza al demonio y no pudieron. Aquí vemos que ya está hablando del poder. Amén, amén. Y aquí le dice: mira, el contexto es este. Cuando Jesús dijo: al que cree todo le es posible, era porque estaba pasando que un hombre trajo a su hijo endemoniado y lo trajo a los discípulos. Los discípulos quisieron orar por él y no pudieron echar fuera un demonio. Y respondiendo él les dijo: oh generación ¿qué? ¿Generación qué?
incrédula. Dice la Biblia que Jesús responde y dice, no pudieron echarlo por incrédulos. Amén. Recuerde que Marcos 9:23 dice, al que cree, diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Creer te va a llevar a que este versículo se convierta en una realidad. ¿Por qué no suena tan real? Porque necesitas la fórmula mágica que es creer. Diga conmigo, creer. Si usamos el razonamiento, no todo es posible. Pero si creemos, todo es posible. Ahora, pastor, ok, si creemos todo es posible, pero aquí lo difícil es creer. ¿Cuál era el problema? No poder hacer todo. ¿Cuál era la razón? Falta de creer o falta de fe. Amén. Pregunta: ¿les faltó fe? Porque ellos hicieron todo lo que para nosotros significa fe. Ellos fueron, pusieron las manos sobre el enfermo y oraron delante de escribas y de toda la multitud. Oraron por sanidad. ¿Les faltaba fe? ¿Se parecían personas sin fe? No, no parecían personas sin fe. Y a lo mejor esta es la razón por la que no todo es posible para nosotros, porque estamos actuando con fe, pero sin fe. Porque según yo, pastor, a mi perspectiva o a la perspectiva de mi hermano, de mi tío, de mi primo, de usted, tengo fe, pero quizá a la perspectiva de Dios no. Amén. Porque quizá la fe no está completa. No es solamente decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me aviento. No es solamente eso. Por eso suena irreal este versículo a veces. Porque a veces creemos que fe es solamente dar el paso, y no es así. Estaban delante de fariseos. Se animaron a orar delante de la gente con la posibilidad de quedar avergonzados como quedaron avergonzados. ¿Cuántas veces de nosotros hemos dicho, no, me voy a aventar y yo tengo fe? Y lo dices delante de la gente, tengo mucha fe, y al final las cosas no salen como lo planeaste y dices, sí, quedé avergonzado en mi fe. ¿Está conmigo? Porque quizá era una fe mal enfocada. Aquí ellos creían que tenían fe, pero Jesús le dice, ¿hasta cuándo te he de soportar, generación incrédula? Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús estaba muy enojado porque no tenían fe. Está parecido a lo que pasó con Pedro cuando Pedro se baja de la barca y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que yo vaya a ti. Le dice, ven. Y entonces se baja, empieza a caminar sobre el mar, y de repente viene una ola y se cae. Y cuando se cae, Jesús le dice, hombre de poca fe, enojado a Pedro. Ya quisiera yo tener un poquito la fe de Pedro. Amén. Pero aquí Jesús estaba enojado y dice, te falta fe. O sea que muchas veces de nosotros creemos que estamos actuando con fe, y la verdad es que estamos, y quizá a lo mejor Dios está enojado por nuestra falta de fe. Y te voy a explicar por qué Jesús se enojó tanto. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y vuelve a hablar de fe, y aquí llegamos al versículo. Ya conoce el contexto, ¿verdad? Jesús dijo esto porque había un muchacho que estaba endemoniado y que no podía ser libre. Si no llega Jesús, quizás los discípulos terminan y regresan con el maestro y le dicen, maestro, te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que tú habías dicho que el que cree todo le es posible? Sí, pues hoy comprobamos que no, que este versículo no es real, que esto que tú citaste no es verdad. Hay una cosa que no es posible: no se puede echar espíritus mudos de muchachos. ¿Está conmigo?
hasta aquí, en la fe de los discípulos, ellos pueden comprobar con razonamiento que este versículo no es real, porque no pudieron. Diga conmigo, no pudieron. Entonces, ahí va. Desde aquí, nosotros muchos estamos desde esta perspectiva desde los discípulos, y estamos con nuestro razonamiento diciendo este versículo no es real, porque hay una cosa que no se pudo hacer, porque Dios no pudo restaurar mi matrimonio, porque Dios no pudo salvar a mi hijo, porque Dios no pudo salvar a mi padre, porque Dios no pudo, porque yo tuve fe, pero Dios no pudo. ¿Está conmigo? Y hasta aquí a lo mejor nosotros podemos deducir con nuestro razonamiento que este versículo no es real en 100%. Porque los discípulos vinieron y dijeron, nosotros ya oramos por endemoniados, ya los discípulos ya oraban, ya sanaban gente, ya multiplicaban las cosas, ya ellos ya eran usados por Dios. Y ellos por eso se animaban a orar por un endemoniado. Me acuerdo la primera vez que yo me convertí, fui a una iglesia y en esa iglesia había muchas liberaciones, y cuando llego y veo un endemoniado, hermano, yo entré por una puerta e inventé 5 puertas para salir. Y cuando empecé a aumentar en fe, de repente ya andaba yo y me hablaban, hermano Adrián, ¿puede ir a usted a orar por mi hijo que está endemoniado? Y yo, claro que sí. Amén. Y entonces empecé a creer en este versículo, que al que cree todo le es posible. Pero de repente empezó a pasar cosas que aunque tuviera yo mucha fe, no sucedían. Si tu palabra dice que el que cree todo le es posible, ¿por qué cuando fui a orar por mi abuela no resultó y falleció? Y pareciera que este versículo dice, no, es que al que cree todo le es posible. A lo mejor hay una cláusula pequeña ahí que dice, aplican restricciones. No, te voy a explicar hoy. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Diga conmigo, creo. Vamos a razonar esto. El hombre le dice, creo, y ayúdame porque no creo. La palabra creo al principio fue que este hombre tomó una decisión sin creer. ¿Estás conmigo? En pocas palabras, este hombre decidió creer sin sentir que estaba creyendo. Algo que en algún momento de tu vida vas a tener que aprender a usar la fe de esta forma. Hay ocasiones en tu vida donde no vas a sentir que crees, pero vas a tener que tomar la decisión de creer. Este hombre dijo, creo, hoy decido creer, y ayúdame, porque no soy un hombre de mucha fe. De algo estoy seguro, que los discípulos tenían más fe que este hombre. Los discípulos dejaron su vida por seguir a Jesús. La Biblia dice que muchos vendieron todo lo que tenían por seguir a Jesús. Yo estoy convencido de que los discípulos tenían más fe que este hombre que tenía un hijo endemoniado. El problema de nosotros es que a veces necesitamos sentir fe para avanzar. Cuando un cristiano está siguiendo a Cristo, no debe siempre sentir fe para avanzar. Debe tomar una decisión. Yo decido creer en el Maestro. Y habrá momentos en tu vida en los que vendrá desánimo, vendrá el proceso, vendrá la dificultad. Parecerá que no todo es posible, pero ahí es cuando nosotros debemos decir, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Está conmigo? No estoy viendo los panes, no estoy viendo los peces, no estoy viendo que la tormenta se calme, pero decido creer. Decido avanzar. Decido seguir. El problema de todos nosotros es que servimos y sentimos que la fe está al 100.
que le adoramos y sentimos que Dios nos está escuchando, que oramos y si sentimos que Dios está escuchando nuestra oración. No oramos, y algo que Dios hablaba a mi corazón era esto: no oramos para que yo te escuche, oras porque sabes que te escucho. No oro para que su espíritu descienda, no oro porque sé que su espíritu está en mí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo número 26, y dice así: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Versículo número 27, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Versículo 28, que cuando Jesús clama y le dice al espíritu inmundo que se vaya, se va. Amén. O sea, para Jesús sí aplicó al que cree todo le es posible, pero para los discípulos no. Si no llega Jesús, estos se quedan con el que cree todo le es posible, menos espíritus mudos sobre muchachos. Amén. Pero cuando ven a un Jesús que sí lo puede sacar, se acerca y le dice: hey, ¿por qué contigo todo es posible y por qué con nosotros todo es posible menos esto? ¿Por qué contigo todo es posible? ¿Por qué contigo el versículo sí aplica y por qué con nosotros no aplica? Y aquí es donde nos encontramos muchos. Muchos estamos como los discípulos, con fe, recibiendo algunas cosas, pero no pudiendo recibir otras. Y de repente vemos a otro y vemos a otro y dicen: mira, pero ¿por qué ese sí y por qué yo no he podido? ¿Por qué para unos pareciera que este versículo es real y por qué para otros pareciera que esto no es real? Y esta pregunta se estaban haciendo los discípulos. Dijeron: ¿por qué para Jesús todo es posible y por qué para nosotros todo es posible menos esto? Y Jesús les da la respuesta y dice: esta es la razón. Versículo número 29, la razón es esta. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué? ¿Sino con qué? Al que cree todo le es posible. Vas a hacer cualquier cosa imposible y tú dices: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me agarro de su palabra y sé que Dios me va a ayudar, y te avientas y no funciona, porque tuviste fe, una fe para dar un paso de fe. Pero quizás nos está faltando la fe para orar. Y te lo voy a explicar desde esta perspectiva. Pastor, yo sé que tengo que orar. No, quiero que lo entiendas por qué es necesario orar. Porque la oración no es otra cosa más que el fruto de una persona que cree. ¿Quieres saber cuánta fe tienes en Dios? Solamente cuenta el tiempo que oras a Dios. Si usted dice: yo tengo fe pero no tengo vida de oración, usted no tiene fe. La oración se podría decir que es el termómetro de la fe. La oración nos indica si somos o no somos personas de fe. Porque sí tienes fe, pero te falta mucha fe. Porque tienes fe para creer que algo se puede hacer, pero te falta la fe para creer que Dios escucha cada una de tus oraciones. Que puedas creer. Que puedas creer. Me va a llevar a clamar. Me va a llevar a orar. Me va a llevar a tener una vida de oración y ayuno. Amén. Cuando empecé a creer en Dios, empecé a hablar con Él, empecé a comunicarme con Él, empecé a buscarlo en intimidad. Porque para muchos de nosotros es fácil dar pasos de fe, porque hay muchos de nosotros que somos aventados por naturaleza, somos atrabancados por naturaleza.
Ibas a hacer algo y no sabías, en el nombre sea de Dios, y te aventabas. Total, ¿qué puede pasar? Amén. El ser humano por naturaleza vive desafiando su vida. Dice Dios, no, eso no es fe. La fe real es creer en mí. No es creer que nada te va a pasar, no, es creer en Dios de verdad. Y la prueba de que creemos en Dios de verdad, ¿sabes qué es? Oración. Me voy a animar a poner un negocio en el nombre de Jesús, todo me va a ir bien porque yo tengo fe. Eso también es fe. Pero eso es fe de que algo te va a salir bien, de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero fe en Dios, hablamos de que paso tiempo en intimidad con Él, que me siento y sé que me escucha, que cierro la puerta en la madrugada y me siento y le digo, Padre, hoy tengo ganas de platicar contigo. Es sentarme a leer su palabra y decir, hoy Dios me está hablando. Eso es fe. Esta es la fe que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Le dijo, es que ustedes tienen fe para poner las manos, tienen fe para dejar toda su familia, tienen fe para seguirme, tienen fe para poner las manos sobre los enfermos. Para todo eso tienen fe, pero les falta fe en una cosa: fe en creer que Dios escucha tu oración. Y por eso les digo, al que cree todo le es posible. Y está hablando al que cree, al que va, le cree tanto al Señor que se sienta a platicar horas con Él. Al que lo escucha. ¿Está conmigo? Al que le escucha. Al que sabe que Dios le escucha, pero al que también escucha al Dios que le habla. Porque si ellos platicaran tanto con Dios, sabrían escuchar la voz de Dios y sabrían cómo expulsar a ese demonio para no quedar avergonzados. Te voy a decir cómo hacemos que este versículo sea una realidad en mi vida. Cuando mi fe ha llegado a una comunión con Dios, de tal modo que yo me encierro en mi cuarto a orar a Él, a adorarle a Él. El fruto de eso me lleva a escuchar su voz. ¿Estás conmigo? Y cuando yo escucho su voz, dejo de buscar cosas que no debo buscar. Y dejo de pedir cosas que no debo pedir. Y eso te llevará a ahorrarte tantas vergüenzas en tu vida. Y eso te va a llevar a ahorrarte tantos procesos en tu vida. Saber dónde orar, cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo correr, cuándo descansar, cuándo avanzar. Eso te va a llevar a ahorrarte vergüenzas en toda tu vida. En el nombre de Jesús, yo creo en Dios y por eso me voy a aventar. Y te avientas a eso y Dios dice, hey, ¿y quién te dijo que yo tengo eso para ti? Y entonces el Señor va a dejar que tropieces. Y te va a dejar que tropieces. Y te va a dejar que eso se derrumbe, para que cuando se derrumbe, dice Dios, ahora sí te puedo dar lo que yo tengo planeado para ti. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? Si tuve fe, dice el Señor. Si tuviste fe para avanzar, tuviste fe para creer que yo te respaldaba, pero te faltó la fe para venir a contármelo a mí. Estos tuvieron fe para ir a orar. Pero este hombre tuvo fe porque se acercó al maestro a preguntarle y a decirle, creo, ayuda a mi incredulidad. La comunión con Jesús, el acercarse con Jesús, lo llevó a la liberación de su hijo. Si los discípulos, en lugar de esconderse por la vergüenza, se hubieran acercado al maestro, maestro, ayúdame a liberarlo, lo hubiera ayudado a liberar. Pero dice que cuando Jesús llegó, estos estaban debatiendo con otros. Estos no vinieron al maestro a preguntarle por qué Jesús. No, estos estaban peleando. Dice la Biblia que Jesús llegó, no que los discípulos vinieron a Jesús, ¿verdad que no?
Dice que Jesús llegó a ellos y cuando le preguntó, ¿por qué se están peleando? El hombre se acercó a Jesús. Y resulta que Jesús era un hombre de oración. Y Jesús sabía cómo orar. Y tenía una autoridad en el cual los demonios, cuando lo escucharon, dijeron: este está cerca de Jesús, vámonos de aquí. Está cerca de Dios, vámonos de aquí. Su oración los llevó a tener una autoridad que los discípulos no tenían. Cuando el enemigo ve que tienes mucha comunión con el Padre, tienes una autoridad. Pero cuando ve que ni te acercas, que ni te conoce, que ni tú lo conoces a Él, dice el enemigo: ¿qué me puede hacer este a mí? ¿Qué autoridad tiene este contra mí? El versículo al que cree todo le es posible habla del que cree tanto en Dios que se comunica con el Padre. Y que el Padre le puede hablar a él, le puede decir: hijo, no ores por esto. Hay quienes estamos orando, dice: pedís y no recibís porque pides mal, dice la Biblia. Dice la Biblia: hay muchos de ustedes que no reciben porque están pidiendo algo que no deben pedir. Amén. Señor, cambia a mi esposa, o Señor, cambia a mi esposo. Dice Dios: no, pide que te cambie a ti primero. ¿Estás conmigo? Estás peor tú, por tu culpa es así. Dígale que está a su lado: es un ejemplo. Amén. Amén. Padre, que se me abra esta puerta de trabajo. Dice: Señor, no, ¿qué estás pidiendo esa puerta de trabajo si yo tengo un negocio para ti? Dice: Señor, mira lo que anda pidiendo este. Te estás afanando en algo que no debe funcionar, que yo estoy haciendo que no funcione porque tengo algo mejor para ti. Te evitarías esa vergüenza de creer que no todo es posible, porque estás pidiendo cosas que Dios está haciendo imposibles con una causa. Hay cosas que Dios está haciendo, las está haciendo imposibles en tu vida por una razón. En pocas palabras le dice: es que mira, este género sale solamente si tienes la fe como para hablar a diario con Dios. ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿Y cuántos necesitamos ser ayudados en esa incredulidad? Porque la oración ha muerto dentro de las iglesias. Porque hay personas de fe para servirle, para poner las manos, para agarrar un instrumento. Hay fe para servir, hay fe para todo, pero no hay fe para orar. Amén. No hay fe para ponerle play en una pantalla a las 11, 12 de la noche, ponerle una canción. No importa que salgan anuncios de vez en cuando. No hay fe. No hay fe para ir en carretera y empezar a orar al Padre. En lugar de pelearme con mi esposo, mi esposa, voy a orar. En lugar de estar viendo otras cosas que no tengo nada que ver, mejor me pongo, aprovecho esta carretera para orar. ¿Está conmigo? Pero nos olvidamos de la oración. Nos acordamos nada más cuando es noche y alguien se nos queda mirando feo. Padre Santo, ayúdame por favor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ah? Nos hacemos cristianos cuando el Uber agarra otra ruta. Ay, Padre Santo, ¿qué estás diciendo? Y hasta mentiras echamos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y dice el Señor: ¿qué perdonas tú si no te gusta perdonar nada? No le acabas de decir que te perdone Dios, porque yo no puedo. Cuando de verdad creemos en Dios, dejamos la mentira a un lado. Lucas capítulo 18 verso 1. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Dice Jesús que orar siempre es una necesidad y no desmayar. Primera Tesalonicenses 5 versículo número 1 dice: orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? ¿Repetir lo mismo muchas veces? No, orar y volver y volver y volver a la oración una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No orar el domingo y regresar hasta el otro domingo. No orar a las 8 del culto, el miércoles a las 8 del culto y no volver a orar hasta el domingo. No, orad sin cesar, sin desmayar. Orar todos los días.
platicar con Dios todos los días, hablarle a Dios y que Dios te hable a ti todos los días. Dijo, el que ora todos los días es como una viejita que iba con un juez malo, y el juez se hartó de que viniera todos los días y le terminó dando lo que no le quería dar. En pocas palabras dice, al que viene siempre la oración, le doy hasta lo que no le quiero dar. Eso dice la Biblia. Y ahí se hace, el que cree todo le es, porque hasta lo que no te quiere dar Dios, te lo termina dando. Esa es una parábola que Jesús dijo, no yo. Amén. Dice, el que cree tanto en Dios, que cree tanto no solo para dar pasos de fe, no, el que cree para venir a orar, a ese Dios termina dándole hasta lo que Dios no quiere darle. La Biblia enseña de un hombre que Dios le dijo, prepara tus cosas porque te mueres. Y este hombre volvió y empezó a orar a Dios y le dijo, Dios, no me hagas esto, yo he sido justo, yo he sido santo, no me hagas esto. Y el Señor le dice, ok, bueno, te voy a dar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta otra parábola. O sea, dijo la otra y dijo esta sobre la oración, sobre la necesidad de orar siempre. Y le dijo así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era el bueno. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aún soy como este publicano que está al lado mío. Amén. Y pone otra parábola y dice, y en la misma parábola dice, ayuno 2 veces por semana, le dice, gracias Dios porque oro y ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso número 13. Mas el publicano, estando lejos, él no estaba cerca, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso número 14. Y dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. En pocas palabras, lo que estaba diciendo, cuando vengas delante del Padre, no vengas con mentiras. Cuando vengas delante del Padre, ten la fe de que ve toda tu vida. No te acerques pidiendo lo que tú crees que debes pedir. Acércate reconociendo que Él es Dios. Porque el que cree quién es Dios no le dice a Dios qué hacer. El que cree quién es Dios se acerca delante del Padre para que el Padre haga su voluntad en él. Y hoy te puedo decir que al que cree todo le es posible, Y creí que podía cambiar mi vida. Y creí que Él era más sabio que yo. Y le creía sus planes. Le creía su propósito. Le creía lo que Él pensaba de mí, no a lo que la gente pensaba de mí. Le creía su bondad, le creía su misericordia. Le creí tanto que le dije, Padre, te entrego mis planes, te entrego lo que soy, haz conmigo lo que tú quieras. Este era mi sueño, pero pon tu sueño en mí. Y sabes, al que cree, todo le es posible.